Bueno, buenas tardes compañeros. Reanudamos la segunda reunión virtual de este día. Bienvenido Enrique Der y compañeros. Vamos a continuar con la descripción así de manera general de los contenidos para el módulo 3. Estaba comentando que entre más nos estamos avanzando, pues los contenidos son más, digamos, las actividades del módulo 3, del 4, del 5, y así sucesivamente. Las actividades están siendo cada vez más difíciles, con más grado de complejidad. Entonces necesitamos, por eso cambié un poco la estrategia y vamos a ver los contenidos. Para este caso del módulo 3, que es el capítulo 2 del libro de Mecánica 1, ya bien conocido por ustedes. Entonces, ahorita nos vamos a esperar unos minutos más para comenzar formalmente. Ya estamos casi a la mitad del capítulo 2. Enseguida vamos a hacer lo que es la segunda ley de Newton y así sucesivamente. Vamos a esperar un ratito más. Ok, bueno, nos quedamos aquí en la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton, pues todos también conocemos algo al respecto. Y básicamente es la definición de fuerza. ¿Qué es exactamente la fuerza? La fuerza es proporcional a la aceleración que produce, donde ese símbolo que parece algo como infinito indica proporcionalidad. Realmente la fuerza que es proporcional a la aceleración, para hacer esa igualdad, esa proporcionalidad en igualdad, necesitamos una constante y esa constante se llama masa. En realidad, esa fuerza, la segunda ley de Newton dice que una fuerza implica una aceleración. Es decir, la masa por la aceleración me da unidades de fuerza. La unidad de fuerza, pues ya sabemos que es newtons, ¿verdad? Y pues aquí tenemos algunos ejemplos. Como les digo, repasen ustedes por favor ahí. Algunos aplicando ya lo que es la definición de fuerza, ¿verdad? Bueno, algo importantísimo es que aparte de lo que es las leyes de Newton o las leyes del movimiento, existen lo que se conocen leyes de fuerza. Y las leyes de fuerza, una que conocemos muy bien es la ley de la gravitación universal. La otra es fuerza de fricción también. Otra fuerza es la que resulta de un resorte, por ejemplo. Y hay otra fuerza debido a la fricción de un fluido. Entonces, esas son las leyes de las fuerzas. Pero vamos a ir con calma, miren. El problema fundamental de la dinámica es que, conocidas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo y la masa también conocida, determinar su aceleración, por ejemplo. Y a partir de esta, después de conocer su aceleración, podemos conocer su velocidad y su posición, porque ya sabemos que está interconectadas. Ya sabemos que si conocemos la aceleración, podemos conocer la velocidad. Y si conocemos la velocidad, podemos conocer las posiciones. ¿Verdad? Están ligados, pues, de alguna manera. Otra manera de ver a la segunda ley de Newton es la aceleración como la fuerza entre la masa de ese cuerpo al que se quiere mover. Esa es otra manera de verlo. Ok. Y aquí pues tenemos algunos ejemplos también sencillos sobre la definición. Dice, al despegar cierto cohete espacial de masa de 5.6 por 10 a las 3 kilogramos, la fuerza neta sobre él era 1.2 por 10 a las 5 newtons. ¿Con qué aceleración despega? Bueno, pues aplicamos la formulita esta, ¿verdad? Colocamos los números y si calculamos bien nos da 21 metros sobre segundo cuadrados, es decir, la aceleración. Por acá tenemos otro ejemplito, ustedes lo ven ahí.
Ahora vamos a ver lo que es la tercera ley de Newton. También tenemos nociones sobre lo que es la tercera ley de Newton. Bueno, en este caso es importante ver que las fuerzas actúan sobre cuerpos y también los cuerpos actúan sobre otros cuerpos. Entonces es importante ver las acciones mutuas o interacciones, ¿sí? Por ejemplo, una definición, la ley de la acción y la reacción o tercera ley de Newton, que dice la acción siempre es igual y opuesta a la reacción. Es decir, las acciones mutuas de dos cuerpos entre sí son iguales y están dirigidas en sentidos opuestos. El caso bien concreto y bien conocido por nosotros, sobre todo los que juegan billar, es las bolas de billar. Cuando truenan, pegan, impactan, pues está llevando a cabo la tercera ley. Es decir, el cuerpo A ejerce una fuerza al cuerpo rojo o al B, y al mismo tiempo el B ejerce una fuerza al cuerpo amarillo o al cuerpo A. De tal manera que las fuerzas son Con audio. iguales y recíprocas en sentido contrario. Que me oigan, Muy bien. ¿Usted quiere audio? que me oigan, sí, que me oigan. Sí, sí las oímos, sí las estamos oyendo, maestra Rosa Imelda. Ah, gracias. Bueno, Buenas tardes. bienvenida. Aquí estamos repasando algunos conceptos básicos, pero son bien importantes a la hora de hacer las actividades. Porque yo he notado que algunas gentes como que no han leído, no han estudiado las lecturas que estamos dando. Entonces, por eso quise cambiar un poquito la estrategia para ver los contenidos mejor, primeramente. Y ya después sobre las actividades para la siguiente ocasión. Bueno, hay que notar una cosa importante, las fuerzas de acción y reacción No me van a siempre ver. actúan sobre cuerpos diferentes. Es bien importante eso. Acción y reacción. Que de hecho la reacción se puede hacer acción, o sea, dependiendo de cómo yo veo acción y reacción. Siempre hay ese par, siempre existe eso. ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo, ahí lo ven con detalles ahí en su casita, bien lo ven. Acá tenemos otro ejemplo sobre tercera ley de Newton. Otro ejemplo más por acá. Y luego nos vamos ahora a lo que son las leyes de fuerza. Este es otro tópico bien importante, bien interesante. Realmente estas leyes de fuerza pues son aplicaciones de la segunda ley de Newton. Es decir, si yo conozco el tipo de fuerza que hay, pues puedo conocer la aceleración, ¿sí? Claro que eso me lleva a una ecuación diferencial en general, ¿verdad? Pero vamos a hacer las cosas más sencillas aquí. Por ejemplo, una de las fuerzas muy comunes a nosotros es la fuerza de gravitación, la ley de la gravitación universal, ¿sí? Que pues todos sabemos también que si dos cuerpos con masa m1 y m2, pues hay una fuerza entre ellos debido al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de las distancias a las que están separadas, ¿sí? Aquí vemos, por ejemplo, la Tierra y la Luna, ¿sí? Entonces, algo bien importante es que cuando estamos cercanos a la superficie de la Tierra, nosotros sabemos que el peso pues es la masa por la gravedad. Y esa gravedad de 9.8 metros sobre segundo en realidad viene realmente en términos de la constante de gravitación universal, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos esta ecuación que es la que describe el movimiento de las galaxias y los planetas en general. Sin embargo, si nosotros nos vamos a la parte superficie de la Tierra, esa G, podemos por aquí tener ¿cuál es? Ese valor de 9.8 en realidad está en términos de la constante de gravitación universal y otras constantes por ahí. La masa de la Tierra, por ejemplo. Aquí está, miren, la G es la G, o sea, la constante de gravitación, la masa de la Tierra y, en este caso, el radio, el cuadrado del radio de la Tierra. Esa es la constante
G que conocemos, ¿verdad? Perfecto, entonces esa es la parte de la fuerza de gravitación universal. Otro tipo de fuerza es la fuerza de rozamiento, también muy común con nosotros, que es lo que nos permite caminar, o sea, dar pasos y poder caminar. La fuerza de rozamiento nos permite también en un coche pues ir a cierta velocidad, ¿sí? ¿Cómo va esta fuerza de rozamiento? Ya nosotros sabemos, tenemos ya nociones que la fuerza esa de rozamiento, pues matemáticamente se puede escribir de esta manera. F igual a mu por n, donde n es, pues es la reacción de la superficie, ¿sí? O sea, es la componente de la fuerza de contacto perpendicular normal a las superficies. Y la mu es un coeficiente de proporcionalidad que depende de la naturaleza de la superficie, ¿sí? Y a propósito, hay dos tipos de fuerza de rozamiento: el cinético, ¿verdad?, que está caracterizado porque es aproximadamente independiente del área del contacto entre los cuerpos y es proporcional a la fuerza ejercida perpendicularmente a la superficie de contacto entre los cuerpos. Y se diferencia de la fuerza de rozamiento estático, que puede variar entre 0 y cierto valor máximo, a partir del cual el cuerpo se pone en movimiento, ¿sí? Entonces hay dos tipos de fuerzas, de fuerza de rozamiento, cinético y estático. Ok. Bueno, entonces, pues aquí hay una tablita donde hay coeficiente de rozamiento entre superficies, madera a madera, el estático y el dinámico, entre vidrio contra vidrio, acero contra acero. Tenemos aquí varias características de contacto. Y aquí unos problemitas sencillos. Por ejemplo, hasta se puede hacer uno, en realidad uno puede hacer este ejercicio, por ejemplo, para conocer el coeficiente de rozamiento de una madera o de algo aquí. Ajá, entonces, aquí está de hecho la descripción de cómo se resuelve, ¿sí? El chiste consiste en que pones el cuerpo y empiezas a girar una especie de palanca, ¿verdad? Y hasta que el cuerpo empieza a moverse. Entonces, ustedes pueden calcular el ángulo a la que en ese instante se mueve el cuerpo, y tomando la tangente de ese ángulo es como me da el coeficiente de rozamiento, ¿verdad? Muy bien. Hay otra fuerza de resistencia que se llama ley de fuerza para el movimiento de los cuerpos a través de gases, que esto no es, casi no lo vemos, pero básicamente la fuerza es proporcional a la velocidad, y a veces la fuerza es proporcional al cuadrado de la velocidad. Esta A no es aceleración, sino es una constante, igual que la B. Entonces, los cuerpos que viajan o están en movimiento, que se encuentran inmersos en un fluido, aire, agua, entonces hay una fuerza que depende de la velocidad o depende también del cuadrado de la velocidad. Eso se llama fuerza de rozamiento de los cuerpos al movimiento a través de gases o líquidos. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Otra también importante es la fuerza elástica o lo que se conoce como ley de Hooke. O sea, la descripción de cuerpos tales que al accionar fuerzas se deforman, pero cuando quitas la fuerza vuelven a su estado original. A eso se le llama un estado de elasticidad del cuerpo. Entonces se describe como la ley de Hooke. La ley de Hooke es que la fuerza es proporcional al desplazamiento. De hecho, esa proporcionalidad es menos una constante K, que es la constante que caracteriza al resorte, ¿sí?
Entonces, esta es básicamente la expresión matemática de la ley de Hooke, que la fuerza elástica viene dada como menos la constante elástica por la deformación del resorte. Aquí tenemos el caso concreto, el ejemplo. Aquí tengo el resorte de manera holgada y aquí cuando está accionada por un peso. Entonces, el cuerpo pues al poner el cuerpo en el resorte, se deforma. Cuando dejas de accionar con el cuerpo, toma la forma original. Entonces, estamos en el rango elástico del resorte. Entonces, básicamente eso es lo que concierne a la fuerza de Hooke, o la ley de Hooke, fuerza elástica de un cuerpo. ¿Sí? Y bueno, pues básicamente estos son los contenidos que se deben de abordar para el caso de lo que conocemos como el módulo 3, ¿verdad? Vamos a hacer así, durante el tiempo que nos resta, así básicamente, ¿en qué consisten las actividades? Les estaba diciendo que la estructura es la misma que el módulo 2 y el módulo 2 básicamente. Tienen la misma estructura. Hay preguntas sobre conocimientos previos. Vamos a abrir en qué consisten estos conocimientos previos y cuáles son las preguntas. Estas son las preguntas, miren. 1. ¿Es posible considerar la Tierra en su movimiento en torno al Sol como un punto material o partícula? Y un carrito que se desplaza sobre la mesa del salón de clases explica. 2. Dos estudiantes van sentados en una camioneta que se mueve a velocidad constante. Uno de ellos lanza hacia arriba una pelota que vuelve a caer en sus manos. Describe el movimiento de la pelota visto por, inciso A, el otro estudiante. Inciso B, una persona que se encuentra en la banqueta. 3. ¿Puede un cuerpo tener velocidad dirigida en sentido y simultáneamente aceleración dirigida en sentido opuesto? ¿Puede aumentar su velocidad mientras su aceleración decrece? Ilustra tus respuestas mediante ejemplos. El 4. Traza las gráficas aproximadas de velocidad en función del tiempo correspondiente al movimiento de, inciso A, una piedra que se deja caer y B, un globo que se deja caer. El 5. En imágenes y videos del interior de naves que orbitan la Tierra suelen verse los astronautas como flotando. ¿Y significa esto que no actúa fuerza de gravedad sobre ellos? Explica. En eso consisten las preguntas sobre conocimientos previos. Acordémonos que al contestar hay que hacerlo de manera lo más amplia posible, en el sentido de poner conceptos, utilizar conceptos, imágenes, ejemplos, para que sea más rico la información que ustedes manejen. Porque si nada más me dicen no sé, un enunciado así nomás, la fuerza de gravedad, pues es que se queda muy pobre, pues. Sin embargo, ponen una figurita, una imagen o algo, o ejemplos, entonces se enriquece más y acordémonos que estamos explicando estos conceptos. La idea es explicarlos a nuestros alumnos y sobre todo a aquellos que tienen más dificultad de aprender, ¿verdad? Eso es por un lado. Ahora nos vamos el glosario de conceptos e ideas, pues es, digamos, de este capítulo 2 del libro sobre un cambio fundamental, un cambio fundamental, pues hay que tomar varios conceptos, creo que son 5. Así comparte 5 conceptos y ideas relacionados con la temática de la semana tomados de la lectura que acabamos de ver, por cierto. Ahora, nos referimos a que utilicen esa lectura, porque me ha tocado ver casos en que me dan otros conceptos que no vienen en las lecturas, claro, que tienen relación con la física, pero no vienen en las lecturas. Y es cierto, es bien importante tomar conceptos de esas lecturas y poderlos complementar con información de otros libros o de ligas de web, etcétera. Pero principalmente es utilizar la lectura que estamos sugiriendo, ¿verdad? Entonces, ok.
Los reactivos con respuesta argumentada. ¿Cuáles son estos reactivos? Pues aquí los tenemos. Aquí tenemos, son preguntitas también. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas? Aquí estamos, ¿verdad? La 2, la gráfica x de t corresponde al movimiento rectilíneo de cierta partícula. ¿Cuál de los siguientes valores se aproxima más al valor de su velocidad en t igual a 0.30 segundos? Pero ustedes, en 0.30 segundos está aquí. Aquí tenemos cierta distancia x, pero no queremos la distancia, queremos la velocidad en este punto de esta gráfica. Entonces aquí nos dan varias opciones y hay que elegir una, pero si la vamos a elegir conscientemente, debimos de haber realizado la cuestión, pues. O sea que primero hay que realizar y solucionar el problemita y después ver de las soluciones, la solución que nos dio y ver si una coincide con una de estas. La otra, la 3, ¿cuál es la propiedad de los cuerpos debido a cual no puede cambiar su velocidad instantáneamente? Y aquí les da unas ciertas características. La 4 dice, al dejar caer un cuerpo en el aire experimenta una fuerza de resistencia al movimiento. De las siguientes gráficas, la que mejor representa la velocidad del cuerpo en función del tiempo es tras. Dice, hay 4 opciones y hay que ver cuál es. Y la quinta dice, el bloque representado en la figura permanece en reposo cuando se varía su ángulo de inclinación en un determinado rango, digamos hasta alfa. El valor de la fuerza de rozamiento que actúa sobre el bloque es, y nos dan una serie, cuatro opciones, ¿sí? Igualmente aquí están los indicadores, el instrumento de evaluación con indicadores y desempeños por evaluar. La respuesta argumentada, un 70%, hay que seleccionar la opción correcta. Claro, una vez que ustedes realizan la actividad, la solucionan con ecuaciones y toda la cosa y justifican, se llevan al 70%. Y acá tenemos algunas indicaciones. Perfecto. Y luego tenemos el problema 1. Vamos a ver en qué consiste el problema 1. El problema 1 dice lo siguiente. Dice la gráfica XT de la figura corresponde al movimiento de un corredor. ¿En qué intervalo de tiempo su velocidad fue mayor? Es el inciso A. El inciso B determina el valor de su velocidad en dicho intervalo. Entonces, eso es el cuestionamiento. Ese es el problemita 1. El problemita 2 es el siguiente. Dice lo siguiente. Un estudiante se propuso determinar el porcentaje de rozamiento estático entre una moneda y un libro. Midió que la longitud del libro es de 22 centímetros y luego puso la moneda sobre él y fue inclinándolo poco a poco. La moneda comenzó a deslizar cuando la altura del plano inclinado formado con el libro era de 6.0 centímetros. ¿Cuál fue el coeficiente de rozamiento estático que determinó? Okay, ese es el otro problemita. Preguntas de verdadero y falso. Muy bien, preguntas de verdadero y falso. Pues aquí están, ¿verdad? La pregunta 1 dice, en física la aceleración consiste en un aumento de la velocidad. 2. Cuando la trayectoria de un movimiento es curvilínea, la distancia recorrida es siempre mayor que el desplazamiento. Dice el 3. Si un cuerpo se lanza verticalmente hacia arriba y regresa al punto de partida, su velocidad media de intervalo de tiempo transcurrido es nula. Hay que ver eso, hay que estarlo viendo con los ojos de la mente, ¿no? Dice, si dos cuerpos se dejan caer simultáneamente, pero uno desde una doble altura que el otro, al cabo de determinado tiempo, antes de llegar al suelo, el que cae desde mayor altura tendrá mayor velocidad que el otro. Esa es una aseveración. ¿Es verdadero o falso? Ustedes tienen que argumentar. Dice el 5, cuando un cuerpo se mueve en una circunferencia con valor de velocidad constante, su aceleración es nula. Hay que argumentar. La 6 dice, una partícula con velocidad nula puede tener aceleración distinta de 0. Bien ejemplo. 7. Si a una piedra atada al extremo de una cuerda se le hace describir un movimiento circular y la cuerda se rompe, la piedra sale tangencialmente a la trayectoria, la cual se explica por la ley de inercia. ¿Okay?
La 8 dice, si un cuerpo cae en el aire desde una gran altura, es posible que luego de cierto tiempo su velocidad sea prácticamente constante. ¿Será cierto eso? Dice la 9, la pareja de acción y reacción de la fuerza de gravedad que actúa sobre un cuerpo situado sobre una mesa horizontal es la fuerza que ejerce la mesa sobre él. ¿Será cierto? Y la 10 dice, si un cuerpo tiene doble masa que otro, la fuerza de gravedad que actúa sobre él también es el doble. Por lo que se deja caer, lo hace con mayor aceleración. Hay que tener con los ojos bien abiertos esto. ¿Sí? Pues esos son los cuestionamientos para preguntas de verdadero o falso, y hay que argumentar. ¿Alguien quiere alguna pregunta? Ángel, decía Ángel. Ángel quiere preguntar algo. Bueno, parece que no. Es en el caso de preguntas de verdadero y falso. Vámonos a lo que es el experimento 1, a ver en qué consiste. Ojo, y se lo hemos estado recalcando. Hay que, en estos experimentos, abran su archivo Word y llévanse todo esto, copien y peguen allá todo. Y después van a ir respondiendo cada uno de los pasos. Bueno, este experimento virtual 1 es sobre la descripción del movimiento mediante gráficas. Aquí vamos a aprender más sobre estos cuestionamientos. Entonces, aquí vamos a dar clic aquí a esta liga y nos va a desplegar un software, ¿sí? Y bueno, pues vamos a ver si lo vamos a intentar aquí, a ver qué nos da. Sí, aquí está, las gráficas, y vamos a seguir con el paso número 1. Selecciona uniforme e inicia la simulación del movimiento del carro. ¿Cuál es la expresión analítica de XT? O X en función de T. Imagínate que en la gráfica X de T, el valor de las divisiones de ejes de las ordenadas es 10 metros, y calcula la velocidad que en tal caso tendría el carro. Esta actividad complementa el estudio del apartado 3.1.1 del libro de texto de mecánica. En las opciones, por ejemplo, el paso número 2. Entonces aquí abren en su archivo Word, abren aquí más espacio, y ahí empiezan a hacer la información, a poner las capturas, en las imágenes que ponen de capturas, etc. Y luego siguen con la 2. En las opciones de tipo de gráficas, selecciona B contra T o BT. Considera que el valor de las divisiones del eje de las ordenadas es 10 metros sobre segundo. ¿Cuál es el valor de la velocidad del carro según esta gráfica? Contrasta dicho valor con los resultados obtenidos en el punto 1. Acordémonos también que cuando implique algunas fórmulas o hacer algunos cálculos algebraicos, hay que hacerlos ahí, hay que hacerlos. Ahora dice, selecciona ahora el tipo de gráfica, aceleración, tiempo, interpreta el resultado que muestra el simulador. Ok, nos vamos al 3. Al paso número 3 dice, elige la opción de movimiento acelerado y el tipo de gráfica XT. ¿Qué valor parece tener la pendiente de la curva en el origen de coordenadas? ¿Y cómo interpretarlo desde el punto de vista del movimiento? ¿Cuál será la expresión analítica de X en función de T? ¿Qué tipo de curva es la de la gráfica? Determina aproximadamente la aceleración del movimiento. Esta actividad complementa el estudio del apartado 3.1 de mecánica 2 y también puede servir de preparación o complemento para la parte del laboratorio, caída libre. Mediciones de la aceleración de la gravedad. Página 239 de la mecánica 2. Ahora, examina las gráficas velocidad, tiempo y aceleración, tiempo e interprétalas. Entonces nos vamos al paso 4. Elige la opción de movimiento desacelerado y el tipo de gráfica, posición, tiempo. ¿Qué sucede con la pendiente de la curva según transcurre el tiempo y cómo interpretarlo desde el punto de vista del movimiento? ¿Cuál es el valor de la velocidad del movimiento para t igual a 8 segundos? ¿Cuál es la expresión analítica de x de t? ¿Qué tipo de curva es la de la gráfica? ¿Cómo podrías determinarse a partir de la gráfica la aceleración del movimiento? O sea, todas estas interrogantes hay que irlas contestando una por una.
y cuando implique alguna cuestión, operaciones aritméticas o lo que sea, hacerlas. Examina gráficas, velocidad, tiempo y aceleración de interpretación. ¿Verdaderamente tienen lugar en condiciones reales el movimiento rectilíneo uniforme, uniformemente acelerado y uniformemente desacelerado? Argumenta por qué. Y entonces, ya cuando ustedes realizan cada uno de los pasos bien detallado, explicando cada uno de los y respondiendo a cada uno de las preguntas, pues solito se hace el informe, solito al final, solito el informe. Que es el 5, prepara un informe con las respuestas a las preguntas formuladas y los resultados de las actividades realizadas. Pero esto se hace cuando ustedes están realizando cada uno de los pasos, ¿sí? Entonces, aquí está cómo lo deben de realizar, aquí está el instrumento de evaluación, con una portada, el informe, ¿verdad? También. Hay que hacer unas réplicas y la redacción, pues que sea con buena ortografía, ¿verdad? Aquí están las indicaciones. Abre un documento Word, incluye portada, informe del experimento virtual. Agrega en el informe capturas de pantalla del simulador conforme se lleva a cabo el experimento. Pero también vayan metiendo fórmulas, si es necesario, les digo, operaciones algebraicas, hacerlas, solucionarlas, ¿sí? Y bueno, guarde el archivo con la palabra experimento 1 seguido de las siglas de su nombre separados por un guión. Es decir, va a ser experimento 1 guión medio JBVN en el caso de posibilidad de la nájera, por ejemplo. Y así, sucesivamente. Ese es el experimento 1. Vamos a ver en qué consiste el experimento 2. ¿Sí? Experimento 2. El experimento 2 es sobre, vamos a ver aquí, es dinámica del movimiento de un cuerpo en un plano inclinado, ¿verdad? Y ya, pues aquí nos dice, reflexión acerca de los inconvenientes que tendríamos en una vida cotidiana si no existiera la fuerza de rozamiento. También menciona efectos perjudiciales de dicha fuerza. Señala alguna aplicación del plano inclinado en la vida cotidiana. Con ayuda de Internet amplía sus aplicaciones. Luego accede a la dirección, le hacen clic aquí y luego les abren acá otra. Aquí, por ejemplo, dice activar a doble flash. Sí, le hacen clic. Sí, le decimos que permita hacer eso. Claro, lo estoy abriendo en Mozilla Firefox, fíjense. Porque ya vimos que en Chrome no lo hace. ¿Sí? Entonces, a ver, no lo está haciendo permitir. Aquí está. Ah, pues aquí está. Aquí está. Ahí ya abrimos el software que nos va a ayudar a realizar la actividad y así nos vamos. Nos vemos al 4, aumenta el ángulo de inclinación del plano y observa detenidamente lo que sucede. Igual el 5, dar el plano inclinado tal que la aceleración del bloque sea 0 metros sobre el segundo cuadrado. ¿Qué tipo de movimiento realiza el bloque? ¿Cuál es el valor resultante de las fuerzas que actúan sobre él? ¿Qué valor tiene la fuerza de rozamiento? Calcula el coeficiente de rozamiento. ¿Se trata del coeficiente estático o cinético? Ahí es importante. Y una vez que respondí, voy a la 6. Sin variar el ángulo de inclinación del plano, seleccionar la opción del cuerpo está descendiendo. ¿Cómo es el valor de la fuerza de rozamiento comparado con lo que tenían en la actividad anterior? Explica. ¿Qué tipo de movimiento tiene el bloque? En la simulación se indica que la aceleración es negativa. ¿Qué significa eso? Y luego me voy a la 7, una vez que termine la 6. Imagina que el cuerpo se lanzó por el plano hacia arriba con una velocidad de 4 metros sobre segundo. ¿Qué distancia recorrerá antes de detenerse? ¿Deslizará nuevamente hacia abajo? Argumenta. 8. Proporciona el plano una inclinación de 45 grados. Calcula por ti mismo los valores de la normal, la fuerza de rozamiento, de la componente de la fuerza de gravedad a lo largo del plano y de la aceleración con que asciende el bloque y contrasta los resultados obtenidos por ti con los que reportan una simulación. Y ya la 9 pues es confecciona el informe, que básicamente lo estoy diciendo que si siguen ustedes los pasos al pie de la letra y contestando como debe ser, como Dios manda, pues solito se está realizando el informe. Ya nomás faltaría agregarle la portada, de checar la ortografía
y examinar dos trabajos de mis compañeros para ver la coevaluación. Yo evalúo a dos de mis compañeros y otro compañero va a evaluar mi trabajo y lo va a reportar aquí en la plataforma. ¿Ok? Es el experimento 2. Ahora vamos al experimento 3. A ver en qué consiste. Experimento 3. Dice el experimento 3 que estudia la ley de Hooke. Bueno, pues aquí está igual. Nos vamos acá, hacemos clic. También todo esto activado en el Mozilla Firefox. Aquí ya tengo los diferentes resortes con sus cargas y ya voy a poder